Cadena Raza y Radio 620 presentan Fronteras de la Ciencia, el conocimiento que llegó para quedarse. Conduce Fernando Fuentes, una nueva manera de acercarse a los descubrimientos científicos que buscan una mejor vida para todos. Fronteras de la Ciencia, Fronteras de la Ciencia, Fronteras de la Ciencia, Fronteras de la Ciencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Fernando Fuentes, estamos en su programa favorito, Fronteras de la Ciencia. Hoy sábado 29 de agosto del 2020, les agradecemos enormemente que estén con nosotros como sábado, a cada sábado. Hoy tendremos un programa muy interesante, pues vamos a hablar, y como siempre, con temas de educación, de ciencia, tecnología, y en esta ocasión hablaremos de un evento virtual que se efectuó en la semana que está terminando, organizado por la Unión Nacional de Asociaciones de Ingenieros, que dirige el arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, en el cual se realizó el tercer foro virtual de educación superior de ciencia y tecnología, y participaron un gran número de importantes investigadores académicos y funcionarios especializados con el tema de la educación, de la ciencia, de la tecnología, en el cual los temas que se tocaron son temas de este momento, de la actualidad, el tema que tiene que ver precisamente con el COVID, la educación y el COVID, el medio ambiente, en fin, todos esos temas que desde hace 13 años estamos tocando aquí en Fronteras de la Ciencia. Y bueno, en esta ocasión tendremos la participación del doctor Octavio Paredes López. Él es investigador egresado del Politécnico Nacional, quien tiene una larga trayectoria en carrera como investigador académico, y que durante el programa iremos platicando un poco de él. También participará en la segunda parte el licenciado Íñigo Orbañanos Corcuera, quien es presidente de Educa en México. Son las dos personas con las cuales platicaremos el día de hoy. Pues yo le agradezco en este momento que ya nos conectamos hasta Irapuato. Tenemos en la línea al doctor Octavio Paredes López, quien le agradezco enormemente su participación aquí en Fronteras de la Ciencia. Al contrario, mi querido licenciado Fuentes, gracias a usted por la invitación. Qué bien escucharte después de mucho tiempo de no haber podido platicar contigo. Tuve un acercamiento contigo hace muchos años. Yo creo que hablaremos, no sé, quizás no sabía ya de ti hace como 5 o 6 años, me había perdido un poco de tu actividad. ¿Olvidas a tus amigos? No, estuve enterado que continuaste tus estudios, y a pesar de que eres una persona que te ha dedicado siempre a la academia, te regresaste a Francia. Platícanos por qué te desapareces un poco de nuestro país. Estuve en Francia. Bueno, lo que pasa es que a mí se me ocurrió plantearle al señor rector de la UNAM, ex rector de la UNAM, José Narro, la creación de un pequeño grupo, antena, dicen los franceses, en Europa, Alemania o en Francia, y los diversos eventos nos llevaron a Francia. Logré conseguir, con el apoyo de la Academia de Ciencias de Francia, un lugar extraordinario en la Sorbona, en un lugar bellísimo de París, y pues la verdad es que ha sido una oficina muy exitosa. Yo ya regresé a México y aquí estamos. Antes que continúes, platícanos un poco más, ¿a qué rector fue quien se lo propusiste? Bueno, mira, se trataba para darle difusión a la máxima casa de estudios de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, claro, en el quehacer científico, supongo. Exacto. Mira, yo estuve pues cerca de 10 años en la Junta de Gobierno de la UNAM. Tuve la gran distinción de ser el primer
no Puma, que llegaba a la Junta de Gobierno por invitaciones del ex rector Juan Ramón de la Fuente. Y entonces, siendo rector el doctor Narro, y al final de mi periodo de estancia en la Junta de Gobierno, pues la verdad es que los centros que la UNAM tenía en esa época en los Estados Unidos, 9, 8 y uno en Canadá, 9, se dedicaban y parcialmente se dedican todavía principalmente a la enseñanza del español. Ahora hacen otras actividades adicionales, pero bueno, a mí me parecía que habría que tener centros de la UNAM en los que la actividad fuera todo lo que hace la gran universidad que tenemos, es decir, ciencia, tecnología, innovación, cultura, intercambio de jóvenes y de académicos en general, etcétera, etcétera, una fuerte internacionalización de la UNAM. Y el señor rector me hizo caso. Yo, como digo, por las relaciones internacionales que tenía, pretendía que fuera en Alemania o en Francia. Los eventos nos condujeron a Francia porque el expresidente francés pues tuvo mucho interés en que fuera en Francia, y también la Academia de Ciencias francesa y por supuesto la Universidad Sorbona, y pues nos dieron un lugar sensacional que la UNAM adaptó, nosotros adaptamos. Y entonces, pues la cantidad de intercambio con Francia y con Europa en lo general, a partir de este grupo, especialmente Alemania, Bélgica, España, fue muy intensa, y ha sido muy intensa. Yo terminé esa estancia en Francia de 4 años para inaugurar esto, abrirlo, echarlo a andar, y la UNAM posteriormente creó, a partir del ejemplo nuestro en Francia, creó un equivalente en Alemania, otro en Londres, y ya tenía una pequeñita oficina en Madrid que la han reforzado, y ha creado otros grupos como en Costa Rica. Entiendo que también ocurrirá en Brasil, con la idea de la enorme importancia que tiene la internacionalización de la universidad, que es relativamente débil, déjame decirte. Y pues yo creo que todas las universidades del mundo, por cierto, las grandes, las famosas, tenían y tienen desde hace rato divisiones que manejan los asuntos internacionales. La UNAM no lo tenía. Tenía una pequeña oficina en una calle que se llama San Francisco, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, para cuestiones de los jóvenes estudiantes y tal, pero solamente para eso. Y ahora, a partir de las acciones que nosotros hicimos en Francia, el señor rector Narro todavía decidió abrir una división de asuntos internacionales de la UNAM, muy importante, por cierto. Y el señor rector Graue ha continuado con este tipo de cosas y, por supuesto, enriquecido. Pues qué interesante lo que nos estás platicando, doctor Octavio Paredes, que haya sido propiamente un embajador de la universidad, de la UNAM, en el tema de educación, academia y ciencia. Sí, claro. ¿Y esto claro. qué permite para, por ejemplo, para los estudiantes de la UNAM y los egresados, tener un equipo como el que tú encabezaste allá en Francia? ¿Cuáles son los logros o cuáles fueron los resultados o experiencia, ¿no?, que lograste? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que identificar oportunidades y buscarlas y propiciarlas, solamente por el tiempo te voy a dar un solo ejemplo. Francia es el segundo país más importante en el mundo en matemáticas. Era el primero en la historia, y por el desarrollo de los Estados Unidos, primero están los Estados Unidos, y el indicador para hacer esa clasificación son los premios Fields, el premio que se otorga, entre comillas, el premio Nobel que se otorga en matemáticas a jóvenes académicos cada 4 años. Francia es el segundo país con más premios Fields. Entonces yo decidí acercarme al grupo francés, al Consejo Nacional de la Investigación Científica, CNRS, por sus abreviaturas en francés, acercarme a ellos
para propiciar un mayor intercambio con la UNAM, especialmente en matemáticas, y con México en segundo lugar. Ya existían algunas interacciones relativamente débiles, y esa interacción de tu servidor con el CNRS, por cierto, llevé al rector Narro a un encuentro con el presidente del CNRS. Se tomó la decisión de crear un pequeño centro México-Francia en las instalaciones de la UNAM en Cuernavaca. Todo con la participación intensa del director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Pero este grupo ayuda, interacciona con otras instituciones mexicanas, el CIMBESTAB, el POLI, el CIMAT, que es un centro CONACYT, etcétera, etcétera. Y entonces es una actividad creciente. Tengo muchos, varios otros ejemplos de ese tipo de cosas. Sí, yo me imagino, doctor Octavio Pérez, fíjate que este tema yo realmente no lo había escuchado. Sí. Este trabajo de internacionalización, por llamarlo así, de las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero qué orgullo que haya sido un egresado del Politécnico que estuviera al frente de esta difusión, por llamarlo así, de la UNAM. Pero también otra vez quisiera preguntarte cómo es que llegas y varios años estuviste o has estado en el Consejo General de la UNAM, siendo tú Politécnico. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo soy Politécnico desde la prevocacional. Estuve en Culiacán cuando se había llamado prevocacional, ya se llamaba de otra manera, pero había sido fue fundada por el instituto, por el Poli, y después estuve en la vocacional en la Ciudad de México, en el Poli, la licenciatura, y por supuesto una maestría también, hice otra maestría en Europa después, y déjame decirte que yo soy hijo de una persona que es prima de mi padre, era primo del fundador del Poli, Juan de Dios Batis Paredes, por eso me apellido Paredes. Okay. Wow. Entonces, pero bueno, yo crecí aparte del señor ingeniero Juan de Dios Batis, por supuesto que lo trataba, pero pues no era mi papá, ni mucho menos. Mantuve una cierta distancia de él como estudiante porque era bien exigente, pero la relación pues, era con mi padre. Y pues soy 2 veces premio Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico. Es la máxima galardón que entrega el Instituto Politécnico Nacional a sus mejores egresados. Sí, exactamente, como egresado y como investigador del instituto. O sea, yo tengo el sello de guinda y blanco, pero por muchos años he tenido una intensísima relación académica con nuestra universidad, con la UNAM. Mis compañeros de escuela, aunque ellos estudiaban ingeniería química en la UNAM, yo estudiaba ingeniería bioquímica en el Poli, etcétera, etcétera. O sea, una enorme amistad que siempre mantuve con ellos. Y entonces, y colaboraciones académicas, siempre fui profesor invitado en la UNAM a diversos tipos de actividades, en ocasiones autoinvitado porque me autoinvitaba para ayudar en algunas cosas, etcétera. Y entonces el señor rector de la Fuente pues tomó la decisión de invitarme a ser miembro de la Junta de Gobierno. Déjame decirte que pues al principio cuando llegué a la Junta, bueno, pues digo, nadie me corrió de ahí, ni tenía malas miradas, ni mucho menos, pero pues yo pensaba que algunos pudieran considerar que yo era un intruso. Sí, claro. Sin embargo, nunca acepté esa posible calificación, que nunca me la dieron, por supuesto, ni la merezco. Yo había, desde hacía años previos, otro colega y yo de la Universidad de Querétaro, que era director de la Facultad de Química de la Universidad de Querétaro, inventamos la creación de Juriquilla, del campus de la UNAM en Querétaro. Nosotros lo inventamos, nadie lo inventó antes que nosotros. La invención fue de otra manera. No hay tiempo para decirlo, pero nosotros se lo propusimos al señor rector de la Universidad de Querétaro. Yo soy doctor honoris causa de la Universidad de Querétaro, por cierto.
porque yo les inventé los primeros programas de maestría y de doctorado certificados de alta calidad por CONACYT. Yo se los inventé. No tenía ningún otro programa en la Universidad de Querétaro de calidad reconocida por el propio CONACYT que los que yo le inventé, maestría y doctorado. Vamos a aprovechar para ir a un corte comercial, doctor Octavio Paredes, para seguir platicando contigo, y nos has realmente dicho información que no tenía conocimiento, a pesar de que tengo conocerte ya un buen tiempo de años. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en las fronteras de la ciencia, aquí en el 620 de AM, el conocimiento que llegó para quedarse. No se vaya y recuerde que nuestros teléfonos son 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Regresamos al lugar de los descubrimientos del hombre, fronteras de la ciencia, donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM. Continuamos. De regreso a su programa favorito, Fronteras de la Ciencia, de Fernando Fuentes. Estamos platicando con el doctor Octavio Paredes López, el egresado del Instituto Politécnico Nacional, muy distinguido en la UNAM, muy distinguido en el Politécnico, muy distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un gran representante de México en la ciencia y en la educación. Ya lo hizo ahora precisamente en Francia, en Alemania. Y el tema por el cual yo tuve la oportunidad de volverlo a ver después de un buen tiempo fue que participó en un evento muy importante organizado precisamente por la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros que encabeza el arquitecto Eduardo Sánchez Anaya. Con el tema que participó el doctor Octavio Paredes fue innovación, ciencia, tecnología para la sociedad mexicana en estos tiempos del COVID. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor Octavio Paredes? Bueno, mira, Fernando, pues fue una gran distinción ahí que me hizo el señor ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya. La acepté con mucho gusto. Y entonces, bueno, pues mira, tú bien sabes, tú has estado alrededor de la ciencia y en la ciencia por muchos años, así que creo que nos conoces y conoces a los integrantes y las características y tal. Y yo introduje el término innovación antes que el de la ciencia y la tecnología, cuando es al revés, o sea, primero de ciencia, tecnología e innovación. Pero me parece que en las últimas décadas la generación de conocimientos de naturaleza utilitaria en México pues no se ha expresado para resolver, o no se ha expresado adecuadamente. Lo ha hecho, pero lo ha hecho débilmente ante los retos que tiene nuestra sociedad. Entonces, me parece que para poder convencer a la sociedad de que le somos útiles, no solamente se trata de generación de ciencia básica, que es fundamental, es muy importante, pero igualmente importante es acercarnos a la sociedad con hechos concretos para ayudar a resolver los grandes retos que tenemos. Entonces, por eso introduje el término innovación, y esta debilidad en la innovación nuestra de las décadas en las que se han generado conocimientos se expresa en las pocas patentes que tenemos, en los pocos procesos tecnológicos que hemos desarrollado, componentes de los mismos. Entonces me parece que es un asunto que tenemos que acelerar y que tenemos que mejorar gradualmente. Tú bien sabes que nosotros los científicos somos bien criticones del entorno y con alguna frecuencia tenemos razón. Sin embargo, me parece que no solamente se trata de criticar al entorno en función o no de las razones que tengamos, sino que también tenemos que insertarnos en la sociedad para ayudar a resolver los retos tan grandotes que tenemos. Entonces, pues yo ahí en la reunión traté de enfatizar algunos de esos componentes y señalar, y bueno, tú mencionaste ya muy bien que habrá aquí un comentario del licenciado Urbañán sobre la educación, pero nosotros no vamos a poder generar ciencia y tecnología de calidad en el mediano y largo plazo si no mejoramos la calidad de la educación.
Y la calidad de la educación, créeme que no es exactamente la que se merece este país. Y pues hay los indicadores correspondientes, y no estoy diciendo que la solución sea fácil, no es fácil. Sin embargo, hay otros países recientes, de economías de desarrollo recientes, que nos ponen el ejemplo. Entonces sí, se puede. Hace 3 décadas a los coreanos, y pues disculpa la expresión informal que utilizamos, pero ni los pelábamos, no hacíamos ninguna relación a la educación y a la ciencia coreana, y en 3 décadas los señores cambiaron la estrategia y se han convertido en generadores de conocimientos y de productos, pero simultáneamente déjame decirte que están en la punta superior de la calidad de la educación medida por PISA, el organismo que mide la calidad de la educación en una forma específica, y que está en París, su sede. Y lo hicieron en pocos años relativamente. Exactamente, y esa prueba se llama PISA, y nosotros estamos en el sótano. Tenemos 18 años de evaluaciones de PISA, pertenecemos a la OCDE. La PISA se aprueba no solamente a los miembros de la OCDE, sino a otros países que voluntariamente aceptan, pero nosotros estamos en el extremo inferior. Ahí estábamos junto con Turquía solitos, la baja calidad. Turquía ya empieza a separarse de nosotros, y entonces pues nosotros estamos ya solitos en el sótano. Se trata como de una posición que parece que patentamos para que nadie nos la quite. Fíjate que yo estaba pensando algo, doctor Octavio Paredes, a ver si en estos 5 minutos que nos quedan lo puedas explicar, con el tema desafortunado de la aparición de este virus pues asesino, mortal, claro, que ha tenido con la humanidad. Nos hemos dado cuenta en el mundo del poco trabajo que realmente se ha hecho en la medicina científica, que es un tema muy importante. ¿No crees que sea una oportunidad para México para que los científicos e investigadores mexicanos pues asomen la cabeza? Por supuesto, no, pues mira, este comentario que haces, pues se observa que tú estás muy bien informado. Déjame decirte que en las décadas pasadas, las vacunas que nosotros utilizábamos en México fueron gracias a la adaptación de conocimientos generados fuera de México, pero una enorme cantidad de los conocimientos esos utilizados para la producción de vacunas de las últimas décadas fueron por generación de conocimientos endógenos. Algunas de esas personas líderes en eso fueron mis profesores. Y luego tuvimos otro gran personaje que hace apenas 2 años murió para los programas nacionales de vacunación, que se llamaba don Jesús Cumate. Entonces el COVID-19 vino a encontrarnos en una falta de vinculación entre los generadores de conocimientos en México. Y entonces la parte positiva del COVID-19 ha resultado en que aceleradamente en los últimos meses y hasta incluso en las últimas semanas empieza a haber una cadena de generación de conocimientos en relación al COVID-19. Y esperaríamos que esas cadenas de interacción científica en México, muy positivas, pero también igualmente recientes, y por la enorme desvinculación histórica de los que generamos conocimientos, tenemos la fuerte, bueno, por lo menos el optimismo mediano de que habremos de hacer lo mismo en otros campos del conocimiento. Entonces ahí tenemos un inicio de una extraordinaria colaboración científica que buena falta que nos hacía. Entonces me parece un tema realmente fundamental. Bien sabemos que hay grandes empresas internacionales en el mundo, pero todas ellas asociadas con universidades. Y sí, es cierto. Pues bueno, tú que has sido embajador de la ciencia y de la educación, de las universidades más importantes de nuestro país, eso te da un gran honor, haber incursionado en difundir la ciencia o la ciencia que se hace en México, porque yo estoy seguro que nuestro país tiene verdaderos investigadores científicos con nivel de doctorado, pero que les ha hecho falta un plan, yo creo que estratégico, de difusión, pero además de una política que tenga que ver
con la ciencia que vincule a la sociedad, con los empresarios y con el gobierno. Exactamente. Mira, y por el tema de las vacunas, déjame decirte, para hacer honor a un ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, en su periodo, hacia finales de su periodo, se le ocurrió la creación de un pequeño centro de desarrollo tecnológico en vacunas aquí en Querétaro. Desafortunadamente ya no le alcanzó el tiempo en su rectorado para este tipo de cosas. Él y René Doruca estaban metidos en esto, yo participé lateralmente en el asunto, pero cuando llegó el siguiente rector, don José Narro, yo se lo platiqué, y algo se trató de hacer para esa vinculación que tú acabas de mencionar. Desafortunadamente no ocurrió, y no ocurrió por diversas razones, y falta de interés también del gobierno federal de la época, etcétera. Pero esto, lo que tú has mencionado, viene a demostrarnos que necesitamos esa vinculación. De lo contrario, no se trata solamente de que nos aumenten el Producto Interno Bruto, que necesitamos que se aumente, pero en lo particular soy partidario que se aumente gradualmente en la medida que nosotros demostramos que somos capaces de generar cosas que le sirven a esta sociedad, o más capaces, ¿no? Porque la capacidad... Pero yo creo que esa demostración ya se dio, mi estimado doctor Octavio Paredes. Por ejemplo, personas como tú y como muchas otras personas que yo conozco que han desarrollado trabajos. Está ahí, por ejemplo, el inventor del brazo biónico, que tardó 10 años para que le otorgaran el permiso de comercializar su brazo biónico, cuando lo tenía mejor que Alemania y Estados Unidos. Mira, tú tienes toda la razón, pero también mencionaste hace un momento, la importancia de la participación de la empresa nuestra, no solamente mexicana, sino la establecida en México, por supuesto. Y mientras ese tipo de cosas no ocurra, su interacción, su participación y la vinculación con los científicos, como ocurre en otros países, no estamos descubriendo el agua caliente. Cuando ocurra eso, como decimos en Irapuato, más mejor, realmente la cuestión se va a disparar hacia la parte positiva que deseamos. Y sí, la capacidad existe, pero también existe la desvinculación. Mi querido doctor Octavio Paredes, pues ya se nos acabó el tiempo, y siempre a un científico tan importante como tú, siempre se nos da el tiempo como agua. No soy tan importante, no lo exageres, soy un... No, pues para mí siempre lo ha sido, y además eres una persona que tienes una característica muy importante. Eres una gente muy sencilla, y eso te hace lograr tener una relación muy interesante con los medios de comunicación. Ya estábamos platicando el día de ayer de algunos amigos que tenemos en común. Te propongo que hagamos un programa de radio completo contigo. Escuchando aquí, se van a creer. No, pues es la verdad que sí. Hay que aprovechar a personas como tú, que han hecho un trabajo importante en la ciencia del país, y ojalá haya alguien, una punta de lanza en el país que retome toda la fortaleza de la ciencia. Estoy seguro que sí, mi querido Fernando. Me despido antes de irte, pues ya nos vamos a un corte comercial y quedamos que tenemos que hacer un programa completo contigo, uno y varios. Sí, exactamente, con mucho gusto. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Igual, bye.